Recuerden que pueden mandarme su relato en el correo que está en la descripción. Dicho esto, empecemos. Relato 1. Cuando era adolescente, trabajaba en un taller mecánico de mi tío, un lugar que nunca cerraba, ni siquiera en la madrugada. El taller estaba en una avenida transitada, pero las noches eran un mundo aparte. Pocas luces, calles casi vacías y un silencio pesado. Era un ambiente extraño, pero el dinero era bueno, así que me quedaba hasta tarde haciendo reparaciones. Una noche llegó un hombre que, desde el primer momento, me hizo sentir incómodo. Vestía de negro, su cabello parecía pegado al cuero cabelludo por la grasa y tenía una sonrisa que no parecía genuina, más como una máscara. Quería que revisara su coche, un sedán viejo con una pintura que parecía haber sido quemada. «Necesito que esté listo esta misma noche», dijo con una voz grave y tranquila que me puso los pelos de punta. Le expliqué que ya era tarde, pero insistió, ofreciéndome más dinero del que ganaba en una semana. No podía rechazarlo, así que acepté. Mientras trabajaba en el coche, sentía su mirada clavada en mí. No se movía, no hablaba, solo observaba desde la sombra. Fue entonces cuando noté algo raro. El motor del coche no estaba dañado, pero parecía alterado, como si alguien lo hubiera modificado con piezas que no deberían estar ahí. No entendía qué eran ni cómo funcionaban. Cuando terminé, el hombre me miró con una sonrisa más amplia y me dijo algo que no olvidaré jamás: «Sabes, no todos tienen el privilegio de trabajar para mí. Pero tú tienes potencial». Me extendió una mano, y sin pensar, la estreché, solo para darme cuenta de que su piel estaba helada, casi como si estuviera muerto. Me dejó un billete de alta denominación y se fue. Esa noche, al cerrar el taller, vi algo que me heló la sangre. El billete estaba quemado por los bordes, y el número de serie no era un número normal, sino una especie de inscripción que no entendía. Pensé que solo estaba cansado, pero algo me decía que aquello no era normal. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaba a escuchar voces en el taller, incluso cuando estaba completamente solo. Las herramientas caían sin razón aparente y las luces parpadeaban. Pero lo peor fue cuando empecé a tener pesadillas. En ellas veía al hombre de negro parado en una especie de círculo de fuego, riéndose de mí mientras su coche ardía. Finalmente, decidí hablar con mi tío. Le conté todo, desde el hombre extraño hasta las cosas que habían estado ocurriendo. Mi tío, que era un hombre pragmático, se quedó en silencio por un momento antes de decirme algo que nunca había mencionado: el terreno donde estaba el taller tenía una historia oscura. Según él, hace décadas, un hombre había usado ese lugar para hacer rituales, y se decía que había hecho un pacto con el diablo. No quise creerlo, pero entonces me mostró algo que había mantenido oculto: una pequeña caja de metal que encontró cuando construyeron el taller. Dentro había restos de velas, un cuchillo oxidado y papeles con símbolos extraños. Era el mismo tipo de símbolos que vi en el billete quemado. Decidí que no podía seguir ahí. Dejé el trabajo y traté de olvidar lo sucedido, pero a veces, cuando estoy solo, siento un frío inexplicable y escucho esa risa grave resonando en mi cabeza. No sé si fue real o si fue mi mente jugándome una mala pasada, pero cada vez que veo un coche negro pasar por mi calle, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme qué fue lo que realmente ocurrió. Relato 2. Una noche como cualquier otra, me encontraba trabajando en mi pequeño taller de reparaciones electrónicas, ubicado en el centro de la ciudad. El lugar estaba rodeado de edificios altos y oficinas, con un flujo constante de ruido y movimiento durante el día, pero que se transformaba en un inquietante silencio por las noches. Esa noche, todo comenzó con un cliente peculiar. Era un hombre mayor, vestido con un traje impecable, aunque algo anticuado. Entró cargando un reloj de pared antiguo que parecía estar fuera de lugar en una ciudad moderna. «Quiero que lo repares», dijo con una voz grave que parecía resonar en el pequeño taller. Inspeccioné el reloj. Era un objeto exquisito, con grabados intrincados y detalles que no correspondían a ningún modelo que conociera. Pero lo más extraño eran las marcas en la madera, símbolos que no reconocí.
Acepté el trabajo porque el hombre ofreció una cantidad absurda de dinero. Solo te pido algo, dijo mientras depositaba el reloj en mi mesa. Cuando termine, no lo mires directamente a los ojos. Lo tomé como una broma extraña, pero su seriedad me dejó incómodo. Antes de irse, dejó una tarjeta negra con su nombre, que leí rápidamente, Damián Lux. Mientras trabajaba en el reloj, noté que las agujas parecían moverse solas, como si el mecanismo interno tuviera vida propia. Cada vez que giraba un tornillo o ajustaba una pieza, sentía un escalofrío, como si algo me estuviera observando. Intenté distraerme con música, pero los audífonos no ayudaron. Escuchaba un susurro constante, un murmullo que parecía provenir del reloj. Al terminar, mi curiosidad me traicionó. Recordando las palabras del hombre, me acerqué al reloj para inspeccionarlo de cerca. Lo que vi en la esfera me heló la sangre. No había números, solo esos mismos símbolos extraños que estaban grabados en la madera, y en el reflejo del cristal no vi mi rostro. Vi el del hombre, mirándome con una sonrisa torcida. Apagué las luces y decidí cerrar el taller. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo del hombre en el reloj. Y entonces, comenzaron los sueños. En mis pesadillas, estaba en una habitación oscura llena de relojes, todos sincronizados pero girando en direcciones opuestas. En el centro de la habitación estaba él, Damián, mirándome con esa misma sonrisa y extendiéndome un contrato. Las letras del documento no eran palabras, sino símbolos, los mismos que había visto en el reloj. Firma y todo estará bien, me decía, mientras los relojes marcaban una cuenta regresiva que no entendía. Desperté sudando, y lo primero que vi fue el reloj que había reparado, aunque lo había dejado en el taller. Estaba en mi mesita de noche, marcando las 3:33, la misma hora en la que siempre despertaba desde que vi al hombre. Decidí investigar. Llevé el reloj a un experto en antigüedades, quien apenas lo vio, se negó a tocarlo. Esto no es un reloj común, me dijo. Es un objeto ritual, usado para medir algo más que el tiempo. Insistió en que me deshiciera de él, pero no podía. Algo me ataba a ese objeto. Los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Mi taller olía constantemente a azufre, aunque no había fuego ni gas. Recibía llamadas de números inexistentes, y al contestar, solo escuchaba un tic-tac interminable. Lo peor ocurrió cuando intenté destruir el reloj. Lo golpeé con un martillo, pero no se rompió. En lugar de eso, comenzaron a aparecer grietas en las paredes de mi casa, grietas que formaban los mismos símbolos del reloj. Finalmente, decidí enfrentar a Damián. Usé la dirección en su tarjeta y llegué a una mansión antigua, que parecía desmoronarse con el tiempo. Al entrar, lo vi sentado en un sillón, como si me hubiera estado esperando. ¿Te gustó el reloj?, preguntó con esa sonrisa que ahora reconocía como no humana. Me explicó que no había sido elegido al azar. Había aceptado un trato al tocar ese reloj, aunque no lo sabía. El tiempo es lo único que todos quieren más, y yo soy quien lo controla. Pero todo tiene un precio. Desde esa noche, vivo con la constante sensación de que algo me persigue. El reloj desapareció, pero el sonido del tic-tac aún resuena en mi cabeza. Y cada vez que miro el reflejo en un espejo, temo encontrarme con esa sonrisa, recordándome que el tiempo que me queda ya no es mío. Relato 3. Era un martes común cuando comenzó todo. Trabajaba en una oficina y vivía en un apartamento pequeño en la ciudad. Era una rutina agotadora, largas horas, un sueldo mediocre y el constante peso de sentir que mi vida no avanzaba. Ese día, mi jefe me llamó a su oficina y me despidió. Sin ceremonias, sin explicaciones claras. Solo una carta de recomendación y un apretón de manos. Salí del edificio con la cabeza baja y un nudo en el estómago. La lluvia comenzó a caer justo cuando me alejaba, como si la ciudad misma se burlara de mi desgracia. Caminé sin rumbo, esquivando charcos, hasta que llegué a una plaza poco concurrida. Allí, bajo la tenue luz de una farola, había un hombre sentado en un banco,
vestido con un traje negro impecable y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Mal día, ¿verdad?, dijo con una voz grave pero amable. Lo miré con desconfianza, pero algo en su presencia me resultaba fascinante. Era como si su sola existencia atrajera mi atención, como un imán. Sí, se podría decir que sí, respondí, intentando mantener la conversación breve. ¿Y si te dijera que puedo solucionarlo?, continuó. Que todo lo que has perdido, todo lo que deseas, puede ser tuyo otra vez y más. Reí con amargura. ¿Y qué precio tiene esa solución mágica?, pregunté, más por sarcasmo que por interés genuino. El hombre sonrió, dejando ver unos dientes blancos y perfectos. Un precio insignificante, comparado con lo que ganarás. Solo tu firma en este documento. Sacó un papel amarillento de un portafolio de cuero, junto con una pluma estilográfica. En la parte superior, en letras góticas, decía, acuerdo de transferencia de voluntad. Mi risa se desvaneció. Había oído historias de pactos con el diablo, de cómo los deseos cumplidos siempre venían acompañados de consecuencias terribles. Pero, en ese momento, la desesperación nubló mi juicio. ¿Qué tenía que perder? Mi vida ya era un desastre. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté. Entonces seguirás como hasta ahora. Sin trabajo, sin propósito, sin nada, respondió con un encogimiento de hombros. Tomé la pluma y, sin leer las pequeñas letras del contrato, escribí mi nombre al final del documento. Apenas terminé el trazo de la última letra, el papel desapareció en una nube de humo negro. El hombre se levantó, me dio una palmada en el hombro y dijo, bienvenido al cambio, amigo. Te observaré desde las sombras. Y, con esas palabras, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes fueron como un sueño. Conseguí un nuevo trabajo, con un salario 3 veces mayor que el anterior. Mi cuenta bancaria empezó a llenarse inexplicablemente. Conocí a personas influyentes que me abrieron puertas que antes estaban cerradas. Mi vida era perfecta. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Al principio, eran detalles pequeños, objetos que se movían de lugar en mi casa, sombras que parecía ver de reojo pero desaparecían cuando volteaba. Luego, los sueños empezaron. En ellos, caminaba por un paisaje árido y oscuro, donde cientos de voces susurraban mi nombre. Un día, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, encontré algo que no recordaba haber visto antes, el contrato. Estaba allí, con mi firma en la parte inferior, pero ahora tenía anotaciones en los márgenes, como si alguien hubiera estado escribiendo sobre él. Decía cosas como, el tiempo corre, cada acción tiene una reacción, y la deuda será saldada. Intenté ignorarlo, pero el sentimiento de ser observado crecía. Mi reflejo en los espejos tardaba un segundo más en moverse que yo. Los relojes de mi casa marcaban horas que no existían. Y entonces, un domingo por la noche, el hombre del traje negro reapareció. Estaba sentado en mi sala, como si fuera un invitado más. Es hora de saldar la deuda, dijo, mientras jugaba con un reloj de bolsillo. Todo lo que te he dado, ahora tiene que ser devuelto, pero no como lo imaginas. Antes de que pudiera responder, mi cuerpo comenzó a paralizarse. Sentí como si algo estuviera tirando de mi interior, arrancándome de mí mismo. Mi visión se oscureció, y lo último que vi fue su sonrisa. Desperté en la misma plaza donde firmé el contrato, pero algo estaba mal. La gente pasaba junto a mí sin mirarme, como si no existiera. Intenté hablar, pero nadie podía oírme. Y entonces lo entendí. Yo ya no era dueño de mi voluntad. Alguien más estaba viviendo mi vida, con mi rostro, mi cuerpo, mientras yo era solo una sombra atrapada en el olvido. Si alguna vez un extraño te ofrece solucionar tus problemas, huye. Porque el precio siempre será mayor de lo que estás dispuesto a pagar. Relato 4. Todo comenzó hace 5 años, y todavía no sé cómo sigo cuerdo. Mi historia tiene que ver con algo que nunca imaginé que me pasaría, un pacto con el diablo. Ya sé cómo suena, pero si estás leyendo esto, es porque algo en mi relato te llamó la atención.
Te juro que todo lo que voy a contarte es verdad. Era joven y estúpido, como casi todos a los 20 años. Estaba en la universidad, sobreviviendo con trabajos temporales y compartiendo un apartamento diminuto con un amigo. Mis sueños de ser músico se estaban desmoronando porque, aunque tocaba bien, nunca conseguía avanzar. Las oportunidades eran escasas y mi equipo estaba viejo y desgastado. Un día, después de una pelea con mi jefe en el restaurante donde trabajaba, salí furioso y me dirigí al parque más cercano. Me senté en un banco, frustrado, pensando que mi vida era un desastre. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Era un hombre elegante, con un traje negro impecable y un sombrero que hacía sombra sobre su rostro. Su sonrisa era lo único visible, y era extrañamente tranquilizadora. Se sentó a mi lado como si nos conociéramos de toda la vida. Parece que estás teniendo un mal día, dijo, en un tono que me resultó familiar, aunque nunca lo había visto antes. Lo miré con desconfianza, pero algo en su presencia me impidió levantarme. Asentí, sin decir nada. ¿Puedo ayudarte?, continuó. Todo lo que deseas está a tu alcance, si estás dispuesto a darme algo a cambio. Reí, pensando que era una broma. Pero cuando me miró directamente, algo en sus ojos, o la ausencia de ellos, me hizo callar. No tienes nada que perder, ¿verdad?, preguntó. Eso me golpeó. Tenía razón. Mi vida era un caos, y no veía una salida. Entonces, me habló sobre un contrato, algo que podía garantizarme el éxito que tanto anhelaba. En ese momento, parecía una idea absurda, pero la desesperación es una fuerza poderosa. Me extendió un papel que parecía más antiguo que el banco donde estábamos sentados. Las letras estaban escritas en un idioma extraño, pero cuando parpadeé, todo se tradujo al español frente a mis ojos. Era simple, éxito ilimitado a cambio de un pequeño favor en el futuro. ¿Qué tipo de favor?, pregunté. Nada fuera de lo común, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo una muestra de lealtad cuando llegue el momento. Firme. No sé por qué lo hice. Quizás fue la voz en mi cabeza que decía, nada puede ser peor que esto. Al principio, todo fue perfecto. Conseguí un contrato discográfico, conciertos llenos de gente y dinero suficiente para mudarme a un lugar mejor. Mis canciones estaban en todas partes, y mi vida era lo que siempre había soñado. Pero luego empezaron las cosas extrañas. Primero fueron los sueños. Siempre estaba en un lugar oscuro, caminando hacia una puerta al final de un pasillo interminable. Una figura me seguía, susurrando mi nombre. Despertaba sudando, sintiendo que alguien me observaba. Después, empecé a notar cosas en mi vida diaria. Mi sombra no se movía igual que yo. En los espejos, a veces veía algo que no era mi reflejo, sino una versión de mí que sonreía de manera espeluznante. Traté de ignorarlo, pero los síntomas empeoraron. Un día, durante un concierto, miré hacia el público y vi al hombre del parque. Estaba de pie en medio de la multitud, mirándome fijamente. Pero lo peor fue lo que ocurrió al día siguiente. Me desperté con el contrato en mis manos, aunque lo había destruido meses antes. Había una nueva cláusula escrita en tinta roja. Hoy es el día del favor. Desde entonces, mi vida ha sido un infierno. No puedo explicar exactamente qué me pidió, pero cada decisión que tomo ya no parece mía. Siento que estoy viviendo una vida prestada, y cada día estoy más cerca de perder el control. Si estás leyendo esto, por favor, no cometas el mismo error que yo. No importa cuán desesperado estés, nunca firmes nada sin saber el precio completo. Porque a veces, ese precio es todo lo que tienes y todo lo que eres. Relato 5. No sé si creerás lo que voy a contarte, pero necesito sacarlo de mi pecho. Todo empezó hace unos años, cuando atravesaba la peor etapa de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi pareja me dejó, y estaba endeudado hasta el cuello. Lo único que tenía era mi orgullo, y hasta eso comenzaba a desaparecer. Esa noche, estaba sentado en un parque en medio de la ciudad, sin un plan. Había bebido más de la cuenta y estaba solo,
mirando las luces de los edificios que parecían burlarse de mi situación. Fue entonces cuando escuché una voz. Al principio pensé que era alguien pidiendo limosna, pero no. Era un hombre de apariencia impecable, con un traje negro que parecía demasiado caro para estar ahí. «Estás perdido», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. No supe qué responderle. Sentí una mezcla de vergüenza y enojo porque, aunque no lo conocía, tenía razón. «Puedo ayudarte», dijo, con un tono que me heló la sangre. Lo siguiente que ocurrió parece sacado de una película, pero te juro que fue real. Sacó un papel de su bolsillo, un documento que parecía más viejo que cualquier cosa que hubiese visto antes. Lo sostuvo frente a mí, pero no me lo dio. «Todo lo que deseas puede ser tuyo. Dinero, éxito, amor, cualquier cosa. Lo único que tienes que hacer es firmar». Me reí, pensando que era un lunático. Pero cuando lo miré de cerca, vi algo en sus ojos. No sabría explicarlo, pero había algo terriblemente equivocado en él. Su mirada era demasiado profunda, como si detrás no hubiese ojos, sino un vacío sin fin. «¿Qué quieres a cambio?», pregunté, más por curiosidad que por interés real. «Solo un favor. Algo simple, cuando llegue el momento». El alcohol y la desesperación me jugaron una mala pasada. Agarré el bolígrafo que me ofreció y firmé sin pensar. En ese momento, no sentí nada extraño. Él simplemente sonrió y desapareció entre la gente del parque, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, mi vida cambió de manera abrupta. Mi cuenta bancaria, que estaba en números rojos, apareció con una suma que no podía explicar. Conseguí un nuevo trabajo, uno que ni siquiera había solicitado, y mi vida comenzó a mejorar a un ritmo que daba vértigo. Todo parecía demasiado bueno para ser cierto, pero lo acepté como un golpe de suerte. Sin embargo, los cambios no fueron solo buenos. Poco después de firmar, comencé a notar cosas raras. Al principio eran detalles pequeños, como sombras que se movían donde no deberían, o sonidos extraños en mi apartamento por la noche. Luego, los sueños comenzaron. Soñaba con un lugar oscuro, un pasillo interminable lleno de puertas. Cada vez que intentaba abrir una voz susurrante me decía, «No es tiempo aún». Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba. Las cosas se intensificaron cuando vi al hombre del parque en la calle, semanas después. Estaba parado al otro lado de la avenida, mirándome con esa sonrisa que nunca olvidaré. Quise acercarme, pero cuando crucé, ya no estaba. Un año después de haber firmado, llegó el momento del favor. Recibí un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una nota que decía, «Hoy es el día». No sabía qué significaba hasta que mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero cuando contesté, escuché su voz. No puedo contarte exactamente lo que me pidió, porque incluso ahora, al recordarlo, siento náuseas. Solo te diré que no era algo legal, ni moral. Era algo que destruiría a otra persona, alguien que ni siquiera conocía. Intenté resistirme, pero cada vez que lo hacía, mi cuerpo se debilitaba. Sentía que mi energía se drenaba, que mi voluntad no era mía. Finalmente, hice lo que me pidió. Esa misma noche, mi reflejo en el espejo me sonrió, pero no era yo. Desde entonces, vivo con miedo. El contrato no terminó con el favor. Sé que aún no ha cobrado todo lo que le debo. Y cada vez que veo sombras moverse en las esquinas o escucho pasos cuando estoy solo, sé que él está cerca, esperando el momento de reclamar lo poco que queda de mí. Si alguna vez te ofrecen algo que parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, no cometas mi error. Hay precios que no puedes permitirte pagar, y deudas que nunca se terminan de saldar. Relato 6. Nunca pensé que mi ambición me llevaría a este punto, pero ahora estoy aquí, contando algo que ni yo puedo creer. Todo empezó hace 4 años, cuando la vida me dio un giro que parecía una broma de mal gusto. Había perdido mi trabajo y estaba al borde de ser desalojado. Mi nombre estaba en una lista negra en casi todas las empresas de la ciudad, y las deudas se acumulaban como ladrillos sobre mis hombros.
Fue entonces cuando una noche, en una sala de chat online, conocí a alguien que cambió mi vida, para siempre. Su usuario era simplemente Lucius, y al principio pensé que era un bromista más. Pero su manera de escribir era inquietante. Me hacía preguntas extrañas, como, ¿qué estarías dispuesto a hacer por cambiar tu destino, o dejarías todo atrás para alcanzar tus sueños? Yo, en mi desesperación, seguí el juego. Lo que me ofreció parecía una locura: éxito, riqueza, reconocimiento. Lo único que quería a cambio era mi lealtad. No supe lo que eso significaba en ese momento, pero no me importaba. Me dio instrucciones precisas. A medianoche, debía escribir mi nombre completo en una hoja de papel, quemarla y dejar las cenizas frente a mi puerta. Sonaba absurdo, pero lo hice. Al día siguiente, mi vida comenzó a cambiar. De repente, recibí una llamada de una empresa que me ofrecía un puesto increíble, sin haber aplicado. Mi cuenta bancaria, que apenas tenía unos centavos, apareció con una cantidad suficiente para pagar todas mis deudas. Todo lo que había soñado estaba sucediendo como por arte de magia. Al principio, pensé que todo era una coincidencia. Pero Lucius no había terminado conmigo. Empezó a contactarme fuera de la sala de chat. Recibía mensajes en mi teléfono que no sabía cómo había conseguido. Espero que estés disfrutando tus logros, o recuerda que todo tiene un precio. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, escuché un susurro. Era como si alguien estuviera detrás de mí, hablando en un idioma que no entendía. Me giré, pero no había nadie. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba mal. Poco a poco, las cosas empeoraron. Cada vez que ignoraba un mensaje de Lucius, algo malo sucedía. Una vez, olvidé responder y al día siguiente encontré mi auto con las llantas reventadas. Otra vez, una de mis inversiones se desplomó de manera inexplicable. La peor noche fue cuando recibí un paquete en la puerta de mi casa. Dentro había una caja negra, sin remitente. La abrí y encontré un reloj antiguo, con las manecillas girando al revés. Junto a él, una nota: el tiempo se acaba. Esa noche, soñé con Lucius por primera vez. Su rostro era un borrón, pero sus ojos eran imposibles de olvidar, negros como el vacío, y sin embargo brillantes como si escondieran un fuego eterno. Me dijo que debía cumplir mi parte del trato. Lo que me pidió fue impensable: arruinar la vida de alguien más. No entendía por qué, pero sabía que no podía negarme. Su poder sobre mí era absoluto. Desde entonces, mi vida es una pesadilla. Las sombras en mi casa parecen moverse cuando estoy solo. Los relojes siempre se detienen a las 3:33. Y Lucius sigue ahí, observándome, esperando que cumpla su próximo capricho. Si alguna vez te ofrecen un trato que parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, aléjate. La ambición puede ser una cárcel, y yo estoy atrapado en ella. Relato 7. Nunca he sido una persona religiosa. Crecí en un hogar donde la fe era algo que se veía de lejos, como una tradición más que una creencia profunda. Pero lo que viví hace unos años me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el bien y el mal. Tenía 25 años y estaba en el peor momento de mi vida. Mi negocio, un pequeño taller de serigrafía, estaba en quiebra. Había pedido préstamos a amigos, familiares y hasta al banco, pero todo iba de mal en peor. El día que recibí la notificación del embargo fue el mismo día en que me dejaron. Mi novia de años simplemente dijo que no podía seguir cargando con mis problemas. Esa noche, sentado en el taller vacío, rodeado de cajas de camisetas que nadie había comprado, recuerdo haber dicho en voz alta: daría lo que fuera por salir de esta. No esperaba respuesta, pero la obtuve. Primero pensé que me estaba quedando dormido. Una sombra apareció en la esquina de la habitación, justo donde la luz de la lámpara no alcanzaba. Parecía un hombre, alto y delgado, pero sus movimientos eran extraños, como si su cuerpo no estuviera hecho para esta realidad. Cuando habló, su voz era suave, casi como un susurro. No se presentó, pero no hacía falta. Sabía quién era, aunque no quería aceptarlo. Dices que darías lo que fuera, dijo, y su tono era casi burlón.
¿estás seguro? No respondí al principio. Estaba congelado, incapaz de moverme. Pero él insistió. No necesitas mucho para arreglar tu vida. Un pequeño favor, un pequeño sacrificio, y todo cambiará. Fue entonces cuando extendió su mano. En ella había una pluma estilográfica y un papel, aunque no pude distinguir qué decía. Lo único claro era mi nombre, ya escrito en tinta roja. Solo firma. Firme. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Quizás porque estaba desesperado, quizás porque, en el fondo, no creía que fuera real. Pero lo era. Lo descubrí al día siguiente, cuando un cliente grande apareció de la nada y pidió un contrato para miles de camisetas. En menos de un mes, mi negocio estaba prosperando. Los bancos dejaron de llamarme, y mi ex incluso intentó volver conmigo. Todo parecía perfecto, hasta que empecé a notar los cambios. Todo lo que lograba tenía un precio, aunque al principio no lo entendí. Un día, el empleado que había contratado para ayudarme sufrió un accidente terrible en el taller. Fue algo absurdo, un fallo en una máquina que nunca había dado problemas. Luego, uno de mis proveedores se declaró en bancarrota, lo que curiosamente benefició a mi negocio porque adquirí su inventario a precio de regalo. Fue entonces cuando comprendí, cada vez que algo bueno me sucedía, alguien más pagaba el precio. El punto de quiebre llegó un año después. Había olvidado el pacto, o al menos trataba de no pensar en él, hasta que volví a ver esa sombra. Esta vez no estaba en mi taller, sino en mi casa. Me desperté en medio de la noche y lo vi sentado al borde de mi cama, mirándome con esos ojos que no tenían fondo. Es hora, dijo. No explicó más, pero yo lo entendí. Era el momento de pagar mi parte del trato. Me entregó una lista. En ella había nombres. Personas que conocía, algunos amigos, otros completos desconocidos. Elige uno, dijo, y yo me encargaré del resto. No pude hacerlo. Le dije que no había firmado para esto. Pero él se rió. Tú pediste ayuda, y yo te la di. Ahora te toca a ti. Desde esa noche, mi vida es un infierno. No he elegido a nadie, pero él no me deja en paz. Las cosas en mi negocio han empezado a salir mal de nuevo. Cada vez que trato de ignorarlo, alguien cercano sufre un accidente o una tragedia inexplicable. Estoy atrapado en este juego macabro, sin salida. Si estás pensando que todo esto suena como una advertencia, lo es. Nunca pidas algo sin saber lo que realmente estás dispuesto a dar. Porque hay quienes siempre están escuchando, esperando el momento en que digas las palabras equivocadas. Y ellos nunca se van. Si te gustó, comparte, deja un comentario y una manito arriba, nos estaremos viendo próximamente.